Bienvenidos a esta cuenta a la que no llegaste por casualidad, sino por causalidad. Mi nombre es Ana Ruiz. Todo lo que escucharán es un regalo de mi experiencia de vida para ti. Quiero pedirte antes de que inicie el video que le dejes suscribir y también que dejes un comentario de qué te pareció y de qué movió en ti. Espero que lo disfrutes. Para las que no me conocen, mi nombre es Ana Ruiz, soy ingeniero químico, vivo en Miami. Abrí hace tiempo un chat que se llama Charlas Mac, porque queríamos hacer charlas todos los meses que tuviesen que ver con mente, alma, cuerpo. Eso no lo pudimos continuar porque no conseguíamos espacio y entonces ahora quiero retomar ese chat que fue por el que activé, por el que están llegando a este link, para hablar sobre todo lo que yo he aprendido espiritualmente y emocionalmente. Estoy conectada por Zoom y estoy conectada por TikTok. Este live lo estoy haciendo porque quiero que iniciemos un ayuno espiritual. Siempre los ayunos, por lo general, todas las iglesias lo realizan la primera semana de enero. Entonces yo les quiero explicar todo lo que tiene que ver con un ayuno para que lo podamos hacer esta semana, o sea, podamos iniciarlo esta semana. Yo les voy a estar todos los días pasando la guía de lo que pueden orar, cómo, o sea, los versículos que pueden decir, cómo lo van a hacer, pero más allá de eso, quiero que hoy entiendan el por qué se hace un ayuno, para qué y cómo se hace. Al final, el ayuno es para que tú le entregues tu voluntad a Dios y durante todo el día, durante el tiempo que vaya a durar tu ayuno, yo lo voy a hacer por 21 días, tú rindas tu carne. Cuando hablamos de rendir la carne, quiere decir, o sea, los deseos de la carne. En la Biblia dice que debemos alimentar el espíritu y no la carne. En la carne está la muerte, ¿no? La muerte espiritual. Entonces, si nosotros alimentamos el espíritu y no la carne, pues estamos como que rindiéndonos a la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un ayuno, la idea es que cuando sintamos la necesidad de comer porque lo pueden hacer de comida, lo pueden hacer de vicios, ¿ok? De cigarros, de las personas que toman alcohol, las personas que son adictas a la pornografía, las personas que son adictas al teléfono, cualquier vicio que controle tu carne, ¿ok? Cuando ustedes sientan la tentación de caer en eso que ustedes no pueden controlar, ustedes le tienen que rendir eso a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues obviamente con la palabra de Dios. ¿Por qué hacemos un ayuno? Es porque ocurre algo en casa que nosotros no podemos controlar. La Biblia dice que no estamos luchando contra carne ni sangre, es decir, no estamos luchando contra personas en el mundo terrenal, estamos luchando contra principados y potestades. Cuando nos dice que estamos luchando contra principados y potestades, quiere decir que en nuestra casa o en nosotros mismos, en nuestros hijos, en nuestros esposos, en la economía, pueden haber influencias demoníacas, ¿ok? Hay un mundo espiritual y todo el mundo sabe o debemos saber que hay un mundo espiritual que nos puede influir, nos puede dominar, no puede estar dentro de nosotros si nosotros reconocimos que somos hijos de Dios y que Jesús ya resucitó y viene para salvarnos y murió por nosotros. Si nosotros ya reconocimos eso en voz alta, porque en la Biblia dice que debemos decirlo en voz alta, ya somos hijos de Dios, ya somos salvos por gracia, no porque no los merecemos, sino porque Dios nos ama y punto. Así como que tú amas a un hijo,
no porque se lo merezca, porque puede ser grosero, puede ser malagradecido, ingrato, pero tú igual lo amas. Puedes tener un hijo adicto, puedes tener un hijo con problemas, pero tú siempre lo vas a amar. De esa forma Dios nos ama a nosotros por gracia, porque somos sus hijos y punto, no porque nos los merezcamos. Entonces, cuando la Biblia nos dice que no estamos luchando contra carne ni sangre, es porque la lucha es espiritual. Entonces, cuando hacemos un ayuno, es para luchar contra eso, ¿ok? Es decir, por ejemplo, tú tienes una guerra con un hijo o con tu esposo, pero no sirve absolutamente de nada que tú pelees con esa persona aquí en el mundo terrenal con palabras, discusiones, que tú hagas o deshagas porque no es con tus fuerzas. O sea, uno debe rendir esa situación, entregársela a Dios y decirle, bueno, mi Dios no es con mis fuerzas, es con las tuyas. No es mi plan, es el tuyo. No es a mi modo, es a tu modo. Entonces, cuando están estas situaciones, por ejemplo, alcohol, adicción a pornografía, como les dije, inequidad, cuando hay promiscuidad, cuando hay prostitución, cuando hay homosexualidad, aunque no lo crean, la homosexualidad se toma como cualquier adicción, como que tú estás sirviéndole a tu cuerpo, a tu carne, ¿ok? No al espíritu. O sea, la Biblia no tiene errores y lo que dice así es. La Biblia, para mí, es un libro de historia. ¿Okay? Es un libro en el que hay nos cuentan muchas historias, así como nos cuentan la historia de nuestros países, como nos cuentan las historias de Venezuela, de todo el mundo. La Biblia, alguien contó lo que vivió y lo que experimentó. Por lo tanto, es un libro de eventos y cosas y personas que existieron, personas que fueron, o sea, como nosotros mismos, humanos, seres humanos. Jesús fue un ser humano y vino a esta tierra para demostrarnos cómo sí se puede vivir de la forma que él vivió siendo humano. Entonces todos los personajes que aparecen en la Biblia fueron seres humanos y de una u otra forma hoy en día nosotros vemos cómo se repiten esas historias, situaciones, ¿ok? Entonces, cuando vemos que hablamos por ejemplo, de adicciones, de homosexualidad, de alcohol, de cualquier tipo de adicción, los ludópatas, ellos están sirviendo a su carne. Ojo, no tengo nada en contra de nadie, simplemente cuando decidimos conocer a Cristo, es lo que dice la Biblia y punto. No hay términos medios, no hay tibios, no debe haber tibieza. Es lo que dice la Biblia y punto. La Biblia es nuestra guía, es el libro que nos dejaron para saber cómo vamos a vivir. Entonces, estos son temas muy delicados, obviamente para otro live, pero pueden ser situaciones que ocurren en nuestra casa y no las queremos y no sirve absolutamente de nada luchar en el mundo terrenal. Ansiedad, depresión, pánico, ceguera espiritual, cuando tú le hablas o a un hijo de Dios y no te presta atención, cuando hay carencias, cuando hay enfermedad, cuando hay pobreza, cuando hay desórdenes alimenticios, ira, mediocridad, falta de amor propio, idolatría, brujería, lealtades ancestrales, maldiciones generacionales. En la Biblia dice que cuando alguien espiritualmente hace algo que marque las próximas generaciones, pueden verse afectadas las próximas 7 generaciones. Entonces, a veces nos ocurren cosas que uno no sabe por qué se repiten. O sea, por qué siempre me pasa lo mismo, por qué siempre escojo el mismo tipo de pareja, por qué no salgo de la pobreza, por qué en mi familia siempre han habido enfermedades, por ejemplo, de cáncer, por qué se siguen repitiendo. Hay muchos factores. Aquí entra también un tema emocional, ¿ok? Traumas de la infancia, heridas de la infancia, que eso también lo vamos a tratar luego. Pero todas estas situaciones emocionales pueden ir ligadas
a la parte espiritual. Entonces, como les dije, nosotros lo que debemos hacer es aprender a guerrear espiritualmente cuando las cosas no las podemos cambiar, cuando no dependen de nosotros mismos, porque el cambio o la reacción de un hijo o de un esposo no podemos hacer nada, y de nada sirve pelear, hablar. Yo siempre les digo que si van a buscar un psicólogo, por favor que sea un psicólogo cristiano, ¿ok? Porque no pueden estar aislados. No te puedes sanar emocionalmente si no metes a Jesús en la ecuación. Jesús lo dijo: yo soy el único camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nada que no sea por medio de mí, o sea, no vas a vivir espiritualmente. Entonces, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino para llegar al Padre. El único camino para llegar al Padre. Y aquí hablamos de otros temas religiosos. Oigan, no es religión, es relación. No sirve de nada que hablen de que si es cristiano, de que si es católico, de que si es judío. No. Jesús vino a romper eso. Jesús peleaba con los fariseos, que era como decir la cúpula de la iglesia. Entonces, no se satanicen con las religiones. Es lo que dice la Biblia y punto. La Biblia dice que Él es el único camino, es decir, no necesitas intermediarios para llegar a Él. Eso es algo que vamos a hablar luego también. Pero el punto es que cuando no podemos controlar este tipo de situaciones en casa o en nosotros mismos, no sirve de nada que lo hagamos, que lo intentemos terrenalmente. Se lo vamos a rendir a Dios y lo vamos a hacer de diferentes formas, pero el ayuno es una gran herramienta. El ayuno no es que tú vas a orar y tú vas a condicionar el camino de Dios, o sea, el plan que Dios tiene para ti. No, el ayuno no le dice a Dios qué va a hacer. El ayuno te alinea a ti, te cambia a ti, te transforma a ti, te alinea con el poder, debilita la carne, ¿ok? La carne es ese deseo que tú tienes. Si lo vas a hacer de comida, por ejemplo, yo lo voy a hacer en estos días, 21 días, de 0 carbohidratos, 0 azúcar, ¿ok? Cuando tú empieces un ayuno, no se imaginan todo lo que va a ocurrir que te va a tentar, ¿ok? ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que tú te rindas y que digas todo lo que sale por tu boca es vida o muerte, ¿ok? La Biblia lo dice, la palabra, lo que sale por tu boca, tiene el poder de dar vida o de dar muerte. Entonces tienen que estar muy pendientes de qué es lo que dicen, qué es lo que hablan. Entonces, todos estos días que tú vayas a hacer un ayuno, vas a ser muy tentada. Y tienen que estar muy pendientes, tienen que tener mucho control mental, emocional y conocimiento espiritual. ¿Por qué yo las quiero enseñar? Porque cada vez que hablo con alguien me dicen: enséñame más, háblame más, y no saben de todas las herramientas que hay espiritualmente para que se puedan defender de los ataques del enemigo. Miren, el enemigo no tiene forma de saber lo que hay en tu corazón y lo que hay en tu mente. Él solo ve lo que tú hablas, lo que tú haces en el teléfono. En base a eso, él te va a tentar, ¿ok? Él va a decir: bueno, mira, esta le gusta el azúcar, entonces vamos a ponerle todas las tentaciones porque ella por ahí no aguanta y eso le enferma su cuerpo, le puede traer muerte, ¿ok? Entonces el enemigo viene a robar, matar y destruir. A eso viene, a robarte paz, a robarte finanzas, a matar el amor entre la familia, entre tú y tu pareja, a destruir hogares, o sea, robar, matar y destruir. Y la forma en que lo va a hacer, tú se la vas a decir. Tú le vas a decir a él por dónde va a entrar a tu casa. Entonces, hay que tener mucho conocimiento de la palabra para que tú sepas cuándo es el enemigo quien te está atacando y cuándo lo que te pasa a ti viene por acciones repetidas de traumas o heridas de la infancia.
Entonces, porque no todo va a ser el diablo, ¿ok? Van a haber muchas cosas que tú hoy en día has creado porque vienes herida, porque vivimos en la infancia cosas que no teníamos que vivir y también dejamos de vivir cosas que teníamos que vivir. Por ejemplo, tú viviste la ausencia de un padre, así pudiese ser emocional, o se te murió un padre, o te maltrataban, o fuiste abusada. Son cosas que un niño no tiene que haber vivido. Y también pudiste haber dejado de vivir cosas que tenías que haber vivido. Por ejemplo, un niño tiene que haberse sentido seguro, tiene que haber tenido el amor de ambos padres, tiene que haber tenido hogar, tiene que haber tenido respeto, tiene que haber tenido ejemplos. Entonces, fuimos criados por personas dolidas, dañadas, que en algunos casos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Pero eso no quiere decir que no dejen marcas en nosotros mismos. Pueden haber, sin haber querido, dejado huellas, dejado traumas en la infancia, heridas de la infancia. Eso es psicología. Eso lo podemos hablar luego. Pero tenemos que saber discernir o conocer cuáles son esos traumas, cuáles son esas heridas de la infancia, para que nosotros podamos detectar cuando lo que está ocurriendo lo estoy creando yo, porque todo lo que ocurre alrededor es un espejo de mí. Por ejemplo, si yo tengo un hijo con el que más choco, con el que más peleo, ese hijo es mi espejo. Porque ese hijo está haciéndome, o sea, por ejemplo, como que exploto de ira, me hace sacar de mis casillas porque es él. No, no es él. Él te está haciendo ver que tú no te sabes controlar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hablamos cuando la otra persona es mi espejo. Todas las situaciones que ocurren en tu vida son tu espejo. La economía, ¿por qué tengo problemas económicos? ¿Por qué no termino de despegar? ¿Por qué no se me da ningún proyecto? Porque, o sea, pueden ser muchas cosas. Puede ser que tuviste carencias emocionales en la infancia y eso te hace inseguro, te hace no poner límites, te hace explotar de ira. Entonces, esas son reacciones ante heridas y traumas de la infancia. Ahora bien, hay influencias demoníacas, influencias del enemigo, ¿ok? Que también, como les dije, viene a robar, matar y destruir. Y nosotros tenemos que saber cuáles son las armaduras espirituales con las que nos vamos a defender. Y en la Biblia están, ¿ok? Eso lo vamos a hablar también luego. Pero el ayuno es una gran herramienta, porque el ayuno le entrega todo a Dios. Por ejemplo, tú estás luchando contra una enfermedad, contra la depresión, contra los ataques de pánico. No es con tus fuerzas, tú no puedes controlar eso. O sea, es algo que va más allá de ti. Entonces tú vienes y dices, bueno, Señor, yo no puedo con esto más. Yo te entrego esto. Tú me vas a guiar, pero tú le tienes que servir a Dios. No sirve de nada que tú estés poniendo algo en manos de Dios, ¿ok? La economía, las finanzas, tu matrimonio, tus hijos, tu vida espiritual, lo que sea. No sirve de nada que tú le digas de la boca para afuera, ¿ok? Sí, yo te voy a servir, te voy a poner esto en tus manos, pero no le sirvas a Él. Sigas viviendo en inequidad. ¿Ok? Sigas viviendo como te dé la gana, sigas sin conocer su palabra, sin conocer la Biblia, sin entenderla, sin vivir como Jesús lo hizo. Obviamente, llegar al punto en vivir como Jesús lo hizo es extremadamente difícil, ¿okay? O sea, jamás vamos a poder. Pero, o sea, cuando uno empieza a conocer la palabra de Dios, a entender la Biblia, porque a medida que tú le tienes que decir al Espíritu Santo, necesito que entres a mi vida, te quiero en mi vida. Él es el que es una persona, ¿ok? Tienes que invitarlo a tu casa, tienes que invitarlo a estar contigo al lado. Él es el quien te va a dar entendimiento, ¿ok? La Biblia dice que el Espíritu Santo fue enviado
para guiarte, para ser tu luz. Entonces, cuando tú lees la Biblia y no lo entiendes, tú le vas a decir, o sea, Espíritu Santo, yo necesito que tú entres aquí en mi corazón, me quites la venda de los ojos y me hagas entender este texto, ¿ok? Hay muchas formas. Tú puedes agarrar un versículo y puedes apoyarte con ChatGPT. Le puedes decir a ChatGPT, mira, quiero que me ayudes a entender este versículo de la Biblia. De ahora en adelante te voy a pasar varios y quiero que me ayudes a entenderlo sin nueva era, ¿ok? Sin nueva era. Porque hay una línea muy fina en todo lo que es la nueva era. La nueva era es todo lo que ha surgido últimamente que tú crees que tú tienes el poder y se lo quitas a Dios. Por ejemplo, Reiki, aunque no lo crean, yoga, constelaciones familiares. O sea, todo lo que tú haces en esta tierra que crees que eso va a cambiar, a crear la energía, estás saliéndote del camino de Dios. O sea, tú no tienes el poder está en Cristo. Y cuando tú te crees que tú lo puedes crear, que tú lo puedes hacer, que tú lo puedes controlar, que tú lo puedes cambiar, tú te estás creyendo Dios. Entonces, te estás saliendo, o sea, te estás mandando tú solo. Y el plan es que tú puedas entender lo que dice la Biblia, le invites al Espíritu Santo, ¿ok? Y el Espíritu Santo te puede dar entendimiento de todo lo que va a decir en ese libro, que es hermoso y perfecto y no tiene ni una coma extra ni por error. Lo que dice es y punto. Entonces, cuando hablamos del ayuno, como les dije, no le dice a Dios qué va a hacer, sino que te alinea a ti, debilita tu carne y fortalece el espíritu y aumenta tu autoridad en Cristo. Debilita la carne, ¿por qué? Porque cuando tú vas a caer en esa tentación, que es el ayuno que estás haciendo, bien sea comida, bien sea redes sociales, pornografía, alcohol, no sé, los pensamientos de depresión, actitudes de ira. Entonces, cuando tú vas a hacer el ayuno con esa tentación, ¿ok? Porque la idea es que tú rindas esa tentación. Cuando te suceda esa tentación durante el día, tú inmediatamente te tienes que ir al Espíritu. Tú te tienes que ir al versículo. Tú tienes que decir, ok, tiene que ser algo muy fuerte. Por ejemplo, tú vas a hacer un ayuno para sacar el alcohol de tu casa porque hay adicción o hay desórdenes alimenticios o tienes un hijo con depresión. Cuando a ti se te aparezca la tentación, porque tienes que hacer un ayuno no tan fácil, ¿no? O sea, redes sociales eso es muy fácil, pero tienes que hacer un ayuno que cuando te aparezca la tentación, tú digas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No voy a caer porque es más importante la guerra espiritual que lo que yo me voy a comer o lo que yo voy a ver en las redes, dependientemente de lo que escojas con lo que vas a ayunar. La razón por la que vas a ayunar es lo que te tiene que mover. Entonces, en la Biblia dice, pónganse toda la armadura de Dios para mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Eso está en Efesios 6:11. No luchamos contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Palabra de Dios. Eso es así y punto. Entonces, ustedes no están luchando contra el alcoholismo de su hijo, contra las drogas de su hijo, contra la promiscuidad, contra todo lo que la depresión o de tu esposo o con tu relación matrimonial que está a punto del divorcio. Tú no estás luchando con eso. Tú estás luchando contra potestades, contra influencias del enemigo que quiere que tú te divorcies y te quiere robar a tus hijos. ¿Me entiendes? Te quiere robar la paz mental y por eso manda depresión. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. No es con mis propias fuerzas. Tú se lo entregas a Dios para que sea Él
quien saque eso de tu casa, pero para eso le tienes que servir. Tienes que obedecer su palabra. No puedes ser tibio. No puedes ser que, ay, sí, yo creo en Dios, pero no leo la Biblia. Ay, yo creo en Dios, pero le rezo a todos los santos. O sea, la Biblia dice no le rezarás a imágenes y no orarás con palabras repetidas. O sea, tienen que conocer la palabra para que les sirvan solo a Cristo. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Por qué el tema que les explico tanto que es una guerra espiritual? En Marcos 9:29 y en Mateo 7:21 dice que hay géneros que solo salen con ayuno y oración. Entonces, cuando nosotros vamos a ayunar, obviamente, tiene que estar acompañados de la oración. Entonces, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Quiere decir que lo que tú alimentes es lo que va a reaccionar. O sea, si tú alimentas la carne con pornografía, pegado a las redes sociales, con alcohol, con drogas, con procrastinación, o sea, si tú alimentas la carne, o sea, si tú haces todas esas cosas, tú no le estás sirviendo a Dios. Tú estás alimentando la carne o estás alimentando el espíritu. Cuando vayas a reaccionar, vas a reaccionar con lo que más alimentaste. Entonces, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. O sea, la mente te va a controlar y te va a querer seguir llevando a esa adicción que quieres sacar. Pero los que son controlados por el espíritu piensan en las cosas del espíritu. ¿Qué vamos a hacer? Cuando una mujer, aquí tengo creo que casi puras mujeres, cuando una mujer en un hogar se levanta, el diablo tiembla. Se levanta en Cristo. Cuando se entrega a conocer a Cristo, a la Biblia, a la palabra de Dios. No es que yo creo en Dios y yo actúo bien y ya. No. Cuando una mujer decide levantarse, el diablo tiembla. ¿Por qué? Porque detrás de ella vienen muchas almas. Vienen sus hijos, vienen sus esposos, vienen sus amigos, entonces es gente, primero él va a perder a una gran guerrera, porque cuando nos levantamos, ¿ok? Entonces él va a perder un alma y sabe que detrás de ella vienen muchas más. Cuando tú estás teniendo en tu hogar, tú te levantas en Cristo. Cuando tú te levantas en Cristo, van a ocurrir un sinfín de situaciones espirituales porque el diablo te va a hacer guerra. Y entre más guerra te hagas, mayor va a ser la bendición porque él no se va a ocupar en atormentar a alguien que no le interesa. Si tú estás teniendo ataques espirituales, ¿ok? Es porque tú, cuando te levantes, vas a tener una gran misión. Entonces, el plan es que tú logres entender cuando hay un ataque del enemigo y sepas cómo te vas a defender. Por eso les digo que luego vamos a hablar de las armaduras espirituales. Se las pueden preguntar a ChatGPT. ¿Qué vamos a hacer? Primero van a poner un motivo del ayuno muy grande. Muy grande. No algo que, ay, sí, voy a ayunar para que Dios me ayude. No. Yo quiero sacar de mi casa el alcohol, la pornografía, la brujería, la ira, la depresión, la pobreza, los vicios, la prostitución, las maldiciones generacionales, las malas influencias. O sea, yo quiero limpiar mi casa. Yo quiero que de mi casa salga todo lo que no viene de Dios. Quiero romper maldiciones generacionales. Quiero cerrar puertas espirituales. Quiero interceder por mi esposo y por mis hijas. ¿Por qué? Porque la oración de una esposa, porque la oración de una madre tiene poder. Entonces, no es solo orar. ¿Qué vamos a hacer? En las mañanas
a las 6 de la mañana, las que puedan, o a las 5, entre más temprano se paren, mejor. Ustedes van a tener unos minutos de oración, lectura bíblica y declaración, ¿ok? Van a poner su musiquita cristiana. Yo les puedo compartir mi playlist, que es hermoso. Cuando ustedes escuchan las canciones cristianas, también aprenden. Yo les voy a pasar algunos versículos y se los puedo ir explicando para que puedan orar. Tienen que leer la Biblia, así no entiendan. Hoy en día va a llegar un momento en que cuando se den cuenta, ay, yo antes no entendía este versículo y ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque vamos a limpiar la casa. Limpiar la casa es algo muy profundo, ¿ok? Es sacar anatemas. Tienen que investigar, pregúntale a ChatGPT qué son los anatemas. Tienen que preparar un espacio de oración. Por supuesto, si van a hacer un ayuno de comida, preparen, o sea, hagan toda su compra de comida. Yo les voy a pasar una guía diaria y tenemos que saber cuáles son nuestras armaduras espirituales, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando el enemigo los ataque, que las va a atacar, se tienen que defender. O sea, sea el ayuno que vayan a hacer, bien sea de comida o de lo que sea, van a tener más tentación de lo normal y tienen que tener mucho control mental. Yo les quería contar, tengo por aquí, ¿qué se me hizo? Tengo por aquí el Salmo 91. ¿Por qué el Salmo 91? Hay una aplicación que ustedes pueden descargar en el teléfono. En esa aplicación van a tener, les puedo decir luego, cómo la van a configurar para que pongan una versión de la Biblia que sea más práctica, más entendible. La versión que yo uso en esa aplicación es Nueva Traducción Viviente, NTV. Ustedes descargan la aplicación, en la parte donde está la Biblia pueden seleccionar la versión que ustedes más les guste. Reina Valera es la más antigua y la más cercana, pero es difícil de entender. Entonces pueden usar Nueva Traducción Viviente. En esa aplicación hay una opción en donde ustedes pueden escoger planes de 3 días, de una semana, de cualquier tema. Si están padeciendo de depresión, de ansiedad, de problemas en el matrimonio, o sea, ahí hay millones de planes que, por ejemplo, el lunes les dan un versículo y les explican el versículo. El martes les dan otro versículo y les explican el versículo sobre ese tema. Entonces, esa aplicación yo la uso mucho. Yo les quería hablar del Salmo 91. Eso lo pueden buscar en esa aplicación, anótenlo. ¿Por qué el Salmo 91? Porque ese salmo, cuando tú lo desglosas, decretes con autoridad. Con autoridad, porque ahí si tú lo logras entender, Dios te dio autoridad y te la da sobre toda fuerza del enemigo. Entonces, por ejemplo, el versículo 1 dice, todo el que habite en el Altísimo encontrará descanso, ¿ok? Quiere decir que cuando tú declaras, cuando tú lo declaras, o sea, cuando tú tengas la tentación y tú hables, acuérdate que el enemigo solo sabe lo que sale por tu boca, ¿ok? Y lo que haces. Entonces, cuando de tu boca salga la palabra de Dios, como lo dice la Biblia, tú tienes autoridad, ¿ok? No es que tú estás repitiendo por repetir y que se va a hacer lo que tú digas. No, la autoridad no está en tu voz ni en tus palabras. La autoridad está en Dios y se ejerce cuando tú estás bajo su señorío. Cuando tú estás bajo su señorío, quiere decir que tú estás viviendo bajo su palabra, pero la tienes que entender, la tienes que leer. Jesús lo dijo, separados de mí, nada puedes hacer. Entonces vienen y padecen. Es que la Biblia lo dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen, por la ignorancia perecerá mi pueblo. Tú vienes a perecer de un montón de situaciones que no tienes por qué hacerlo, porque eres hija de un rey, porque tu papá es el dueño del oro y la plata, porque te dejó un libro con un montón de promesas
Y Dios no va a prometer algo para no cumplirlo, o tú le vas a prometer algo a tu hijo y no se lo vas a cumplir. Es un libro de promesas. La Biblia es un libro de historia y es un libro de promesas. Y tú tienes que conocerla. Es como si te dejaran una herencia y tú ni te enteraste y no la fuiste a buscar. Pero la herencia está, es tuya. Te la ganaste simplemente por gracia, porque eres hijo. ¿Ok? Porque lo reconoces como padre, porque reconoces que murió en la cruz por ti, que va a resucitar y viene por ti. Lo tienes que decir en voz alta, porque el enemigo tiene que saber lo que sale de tu boca. Entonces llegamos a un punto también emocional de ver qué es lo que está saliendo de mi boca. ¿Está saliendo muerte? ¿Muerte financiera? ¿Muerte espiritual? ¿Está saliendo muerte de que yo estoy etiquetando a mis hijos, etiquetando a mi esposo, o está saliendo vida, o de mi boca sale la palabra de Dios? Entonces, cuando ustedes hablan o declaran el Salmo 91, entonces el que habita bajo el Altísimo encontrará descanso. Cuando tú lo declaras, te posicionas espiritualmente para recibir la provisión divina bajo la cobertura celestial. ¿Ok? Versículo 1. En el versículo 2 dice, Dios es refugio y fortaleza. Cuando tú declaras que Dios es tu refugio y es tu fortaleza, esto rompe todo miedo, tentación y bloquea todo lo que el enemigo te quiera hacer. En el versículo 3 dice, te prometen liberación de la trampa del enemigo. O sea, te están prometiendo que te vas a liberar de lo que el enemigo quiere hacer contigo. Entonces tú tienes la autoridad delegada. Cuando tú dices eso, cuando de tu boca sale, tienes la autoridad delegada sobre toda fuerza del enemigo que te quiera atacar. Demonios, espíritus, fuerzas generacionales, maldiciones generacionales, se rompen en el nombre de Jesús, porque uno se levantó y atrás están todos tus ancestros haciéndote como que lo lograste. Hubo uno, se levantó, ella lo logró por nosotros, y vas a liberar toda la generación que viene. Entonces, si tú quieres que se rompan maldiciones generacionales, pobrezas que han habido de generación en generación, enfermedades que han habido de generación en generación, ojo, aunado a la parte emocional de terapia, ¿ok? Tú te tienes que levantar en Cristo y de tu boca tiene que salir la palabra de Dios. Y no solo que tiene que salir, porque no sirve de nada que de tu boca salga la palabra de Dios y tú sigas actuando en iniquidad. O sea, no actúes con lo que haces con las manos, lo desbaratas con los pies. Cuando tú declaras el Salmo 91, resistes a la mentira, expulsas el miedo, rompes cadenas y maldiciones generacionales, caminas en libertad. No es solo leerlo, como les digo, no es solo repetir, no solo estás leyendo y repitiendo un salmo, vas a entrar a una guerra espiritual. Pero cuando tú entras a una guerra espiritual, tú tienes que ir acompañado, porque eres como una bebé espiritual, una pichoncita. Si tú dejas a un bebé que está empezando a caminar o está empezando a gatear, o sea, se puede electrocutar metiendo el dedo en la corriente. No lo puedes dejar solo, porque el enemigo se va a aprovechar de que eres un bebecito y te va a mandar todas las tentaciones que puedas y no vas a saber, o todas las pruebas que pueda, y tú no vas a saber cómo defenderte. Entonces, para eso es este grupo, ¿ok? Para que nosotros aprendamos a guerrear espiritualmente, a sacar de nuestras casas todo lo que no viene de Dios. Lo que no viene de Dios, bien sea porque tú viviste situaciones en tu infancia que te llevan a vivir en carencia, en problemas, en discusiones, o porque de verdad hay influencias demoníacas. Todo lo que no viene de Dios, yo lo quiero fuera de mi casa, y solo lo puedo hacer si yo entiendo la palabra de Dios, obviamente si hacen terapia. No solo estás leyendo y repitiendo un salmo, vas a entrar a una batalla espiritual. Tu voz tiene autoridad para romper fortalezas y maldiciones demoníacas, porque proclamas quién es Dios, porque recuerdas que dependes de Él,
porque fortaleces tu fe, porque alineas tu mente y tu espíritu con la verdad. Entonces, 6 de la mañana es un horario profético. Hay más poder espiritual. Estás en silencio en la casa. Puedes poner tu música cristiana, ¿ok? Puedes sentarte y leer tu versículo y pedir en silencio. Acuérdate que la Biblia dice que cuando vayas a orar, cierres tu puerta y ores en privacidad. Tú te encierras, abres tu Biblia o la aplicación o lo que yo les vaya a pasar. Lo que no entiendan se pueden apoyar con ChatGPT. O sea, no entiendo este versículo, cómo lo aplico en mi vida, pero hay muchas cosas que vamos a hacer en ese momento, ¿ok? A las 6 de la mañana. Primero, tu postura. Tú te vas a parar, vas a poner tu música cristiana, ¿ok? Y no es que la escuchaste y ya, no. Esto es como si yo les estuviese enseñando a un bebé de preescolar cómo van a escribir, ¿ok? Cómo agarras el lápiz, qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Tú vas a poner tu música y tú la vas a escuchar y le vas a decir: Espíritu Santo, obra en mi corazón, trabaja en mi vida, en mi hogar, saca de aquí todo lo que no venga de ti, convierte mi corazón en carne y alzas los brazos, ¿ok? Tú vas a escuchar la música de Dios con las manos levantadas, aunque ahorita te sientas como loca y no entiendas, porque tú estás alabando a un rey que es tu padre. Y tú vas a poner tu música en silencio, o sea, solita, sin que nadie te moleste, y vas a alzar los brazos y va a llegar un momento en que las canciones ya te las vas a aprender y las vas a poder cantar y se te va a erizar la piel y las lágrimas se te van a salir porque le estás cantando al rey. Entonces vas a levantar tus brazos con autoridad para reprender todo lo que allí está sirviéndole a lo que no es tu Dios. Alabanza, eso es la alabanza. Rodillas con la frente en el suelo. Tú cuando escuchas por ahí de que no, que hay que doblar rodillas, no, que hay que orar de rodillas, nunca nos enseñaron a orar de rodillas, ¿ok? Tú solita, si sea en tu closet, tú agarras y pones tu musiquita, lo alabas y te tiras en el suelo de rodillas y pegas la frente al piso. Puedes poner un cojincito, puedes poner una alfombrita y pegas tu frente al piso y dejas, previamente invitas al Espíritu Santo y dejas que el Espíritu Santo haga su trabajo. Tú pegas, te arrodillas, pegas la frente en el piso y empiezas: Dios mío, entra en mi corazón, haz tu trabajo, convierte mi corazón en carne, saca de este hogar todo lo que no venga de ti. O sea, pero con versículos, ¿ok? Pero acuérdate que el diablo se sabe la Biblia mejor que cualquier persona en este mundo, porque él fue un ángel. Él se sabe la Biblia y no sirve de nada que tú andes como loca repitiendo la Biblia y no actúes como la Biblia dice. Porque él está viendo lo que haces. Tú puedes morir hablando y repitiendo la Biblia, pero vas y haces otra cosa. Él está viendo lo que haces y por ahí es que te va a atacar. Manos levantadas con autoridad para reprender. Alabanza, rodillas frente al suelo, el ayuno y las 7 armaduras espirituales que luego las conversamos, ¿ok? Sé específico al mencionar tu necesidad. Sé específico. Yo quiero, Señor, que tú saques de mi hogar el alcoholismo, las drogas, la prostitución, la promiscuidad, la depresión, o sea, todo lo que no venga de ti lo vas a sacar. Pero cuando tú decides hacer esto, como ustedes son bebés espirituales, es sumamente importante que actúen bajo la palabra, porque cuando sale un espíritu entran 7 si tú dejas eso vacío. Tú lo tienes que llenar con Dios, con Jesús, para que no haya cabida para que entren otros espíritus, porque tú sacas el alcoholismo y va a entrar la prostitución, la promiscuidad, ¿me entiendes? Entonces, la única forma, sí, tú vas
a empezar una guerra espiritual, eres un bebé espiritual. Tú no sabes qué es lo que el enemigo te puede lanzar. Pero si tú empiezas todos los días a conocer la palabra de Dios, va a llegar un momento en que tú vas a tener discernimiento y tú vas a poder ver cuando el enemigo te está atacando y te va a atacar, porque cuando una mujer se levanta, él tiembla, porque detrás vienen las almas de sus hijos, de su esposo, de sus amigos, y le va a mandar pruebas fuertes porque eres una guerrera. No va a atacar a alguien que no le interese. Vas a ser específico en tu necesidad, que ya Jesús la sabe, ¿ok? Ya Jesús la sabe, pero eso te va a dar a ti como que enfoque. O sea, tú te vas a enfocar si lo vas a hacer de comida, cuando tú te quieras comer eso, lo primero que te va a venir a la mente es, no, porque es más importante que de mi casa salga la adicción. Y no te lo comes. Y ahí tú estás rindiendo tu carne. O sea, tú estás sirviendo en el espíritu. Porque el punto es que puedas vencer los deseos de la carne. Si haces el ayuno, bien sea de redes sociales o de cualquier cosa que alimente tu carne, cuando tú decides hacer el ayuno, tú estás muriendo en la carne. O sea, la carne tiene que morir para volver a nacer, ¿cierto? O sea, la Biblia dice, tienes que morir para volver a nacer. Entonces, la carne va a morir cuando tú te rindes a esa tentación, y cuando tú se la entregas a Cristo, estás alimentando el espíritu. Entonces, cuando eres específico y te venga la tentación, ya tú la tienes aquí entre ceja y ceja. No hay forma que tú te comas eso o que tú te metas a las redes sociales, porque es más importante lo que tú quieres sacar de tu hogar. Entonces, yo lo voy a hacer de 21 días consecutivos, porque ahí están poniendo a prueba la carne. 21 días, no, eso es mucho, 3 días. O sea, no murió tu carne, ¿me entiendes? Entonces, 21 días consecutivos, tienes que ser perseverante, consistente, tienes que cuidar tu boca para que no destruyas lo que estás creando cuando declaras, ¿ok? Cuida tu boca, lo que sale de tu boca es lo que está escuchando el enemigo y es por donde te va a atacar. Tú le dices a él cómo te va a atacar. Tú le estás dando a él material. ¿Por dónde va a entrar a tu casa? ¿Por dónde le abres las puertas? La música que escuchan tus hijos, que es un tema, ¿ok? ¿Por dónde le abres las puertas? ¿Qué ven en los teléfonos? ¿Qué le dices tú a tu esposo? ¿Qué te dice a ti tu esposo? ¿Qué sientes? ¿Qué hablas? O sea, todo en la mente lo tienes que controlar. Solo declara, confiesa y agradece, ¿ok? No pidas. Ya Jesús sabe lo que tú necesitas. Ya Él sabe los números de tu casa. Ya Él sabe lo que tú necesitas o cuánto necesitas mensual para vivir. Él lo sabe. Pero si tú no vives bajo su palabra, no sabes cómo materializar esas bendiciones, cómo activarlas, o sea, no es que tú las tengas el poder de activarlas o no, sino que cuando tú le sirves a Dios, tú empiezas a ver las cosas de otra manera. Y la vida la empiezas a ver como color de rosa, ¿me entiendes? O sea, ya dejas de ver solo lo negativo, porque estás enfocado en la palabra de Dios. Entonces, no es que tú tienes el poder de cambiar las cosas porque hiciste el ayuno, porque repetiste la palabra, sino que a medida que tu corazón empiece a cambiar, tú vas a ver las cosas diferentes. Incluso el mal humor de tu esposo, incluso la relación que ya estaba deteriorada. Y cuando tú cambies, todo alrededor va a cambiar, porque el cambio siempre empieza por dentro. Solo declara, confiesa y agradece. Agradece la salud, así estés enfermo. Esa situación de salud te está haciendo a ti crecer espiritualmente, porque cuando nosotros pasamos por pruebas duras, bien sea de salud, de economía, de situaciones con los hijos, es en esos momentos que uno busca a Dios. Porque si toda en la vida nos va súper bien, súper light, de verdad que somos demasiado frescos y no lo buscamos. Entonces,
Dios a veces permite que sucedan situaciones en tu vida porque es la única forma que tú lo busques y aprendas y crezcas espiritualmente. O sea, es como que o aprendes por las buenas o aprendes por las malas. Pero no te vas a ir de esta tierra sin evolucionar emocional y espiritualmente. Y ese crecimiento, esa evolución tiene que ser intencional. O sea, yo tengo que buscar aprender. Es como que si yo quiero aprender a vender, yo tengo que pegarme con la que más sabe, ¿ok? Que yo tengo que leer libros, yo tengo que ir a cursos, yo tengo que meterme en Instagram, en TikTok, que felicitaciones a los que estamos conectados. Yo tengo que hacer cosas terrenales que me abran el entendimiento y me lleven a otro nivel. Si tú te quedas en tu casa acostado mirando para el techo, no vas a aprender a vender y tampoco vas a crecer espiritualmente. Entonces, estas situaciones que nos suceden en la vida, que son muy duras, son para hacernos crecer. Aunque no nos guste, aunque nos duela, aunque nosotros digamos, mira, por ejemplo, a alguien que se le muere un hijo, o sea, duro, a lo mejor esa alma o un familiar, esa alma tenía que vivir ese tiempo y ya cumplió el plan que Dios tenía para ella y pasó a ser luz. Pero esa alma cuando muere le deja una enseñanza a los que quedan. Y si no hubiese sido por eso, pues esas personas no buscan a Dios, por decir algo, ¿ok? Entonces, Dios en la Biblia dice que Dios todo lo malo lo convierte en bueno. Y cuando nosotros entendemos eso, empezamos a ver las cosas de otra manera. Empezamos a decir, bueno, sí, se nos fue, pero eso me hizo acercarme más a Dios y a tener entendimiento. Y tú espiritualmente y emocionalmente creciste y evolucionaste con todo el dolor del mundo, cuando tienes una quiebra financiera, cuando tienes a un hijo enfermo, o sea, diferentes cosas. Pero, como dice la Biblia, el único camino hacia la verdad y la vida es Jesús. Entonces, no vas a pedir, no pidas, porque ya Dios sabe. Tú solo declara que salga de tu boca, confiesa y agradece, sea cual sea. O sea, Dios mío, no importa, tú me estás enviando esta situación, yo te agradezco, pero dame entendimiento, dame discernimiento, ayúdame a subir de nivel, yo te quiero conocer. Eso es lo que tú tienes que buscar. Tú no tienes que buscar salir de la pobreza económica, tú no tienes que buscar que tu esposo cambie la actitud contigo, tú no tienes que buscar, o sea, no. Obviamente, si hablamos de un tema de salud, pues seguimos lo que nos dice el médico, pero no aceptes el diagnóstico de los médicos, porque Jesús ya pagó por eso y tú no tienes por qué venir a pagar físicamente con enfermedades lo que Él ya pagó. Y tú eres su hija, y tú eres su princesa, y eres la luz de sus ojos. No tienes que padecer de nada. Una cosa es que tú descuidaste tu cuerpo y físicamente te está pasando factura. Otra cosa es que te enseñaron a no expresar lo que sientes y físicamente eso se acumula y la piel se te brota o te sale un tumor, porque fuiste criada de esa manera y por eso en tu familia se repiten, por decir, el cáncer, los tumores. No es que todas les dio cáncer de seno, pero es que todas emocionalmente fueron criadas de la misma manera y el cuerpo habla lo que la boca calla. Cuando tú estás pasando por una situación de salud y tú entiendes que Jesús ya pagó por eso y que no lo tienes que padecer, no vas a aceptar el diagnóstico de los médicos. El médico puede decir misa, pero eso no existe. Eso no lo estoy padeciendo. Y tú vas a cambiar tu alimentación y tú te vas a entregar en Cristo y tú vas a hacer ejercicio. Y si hay algún tratamiento que tengas que hacer, sí, pero no sale de tu boca. Yo tengo, porque acuérdate que lo que sale de tu boca es lo que escucha el enemigo. Yo tengo, yo soy, yo tengo cáncer, yo tengo depresión, yo tengo ansiedad. O sea, el enemigo hace bingo, me le meto por aquí.
O sea, ¿me le meto por aquí? No. O sea, no. Los médicos pueden decir misa, pero mi Dios dice que yo vine a vivir en abundancia y con salud. Eso es una promesa. Y tú no le vas a prometer a un hijo algo que no vas a cumplir. Pero tú tienes que saber vivir en él, servirle a él. Te trajo a esta tierra. Es más, tú estás vivo. O sea, no te perdí. Por ejemplo, yo tuve 4 embarazos, 2 los perdí y mis 2 hijas, ¿ok? Se pudieron haber perdido las 4, pero Dios trajo a esas 2 y las quiere en esta tierra para algo. ¿Para qué te trajo? ¿Para qué te tiene en esta tierra aquí? Él necesita como que muchos soldaditos. Yo necesito un soldadito en El Doral, yo necesito un soldadito en North Miami Beach y necesito una soldadita en Houston y necesito muchos soldaditos. Porque Él va a venir cuando todo el mundo haya sabido y lo haya escuchado. Así no lo hayan reconocido, pero todos tenemos que saber que Él va a venir. Entonces, Él necesita que todo el mundo hable de Él. O sea, fuimos mandados, y en la Biblia lo dice, que nuestro rol es expandir su palabra. Fuimos mandados a hablar de Él, a difundir su evangelio, ¿ok? Ese es nuestro rol. Entonces, ¿cómo le estás sirviendo tú? ¿Tú estás siendo soldada de Él? Agradece, ¿ok? La fe no solo se siente, se demuestra. Quiero que hagamos el ayuno, ¿ok? Con fundamento, con juicio, o sea, que seamos juiciosas. Que no que, voy a dejar de... O sea, si ustedes hacen el ayuno, solo dejan de comer, o sea, están haciendo es algo terrenal. ¿Ok? Dejé de comer, estoy haciendo un ayuno de esos de los que quieren rebajar. No están haciendo un ayuno espiritual. Durante estos 21 días yo les voy a pasar cositas por el chat. Podemos hacer otro live. No sabía que, primera vez que hago un live, no sabía que tenía un tiempo. Ustedes van a controlar su mente, van a controlar su boca, van a buscar a Dios, van a rendir, van a rendirse a Él, le van a entregar y van a rendir la carne. Aunque tus ojos no lo vean, ¿ok? Porque la fe, no tienes que verlo para creerlo, tienes que creerlo para que luego lo puedas ver. Entonces, aunque tus ojos no lo vean, lo crees en el espíritu. La fe no solo se siente, se demuestra con obras. La fe sin obras es muerta. No sirve de nada que tú digas, yo creo en Dios, y no le sirvas y no seas una soldada de Él. O sea, tienes que ser su soldadita en el mundo que te tocó, con las 500 personas que te rodean. Eres su soldadita. Que se vea tu fruto, porque por sus frutos los conoceré. Que se vea sus frutos. Se va a ver sus frutos, es decir, se va a ver tu vida. O sea, la gente tiene que decir, yo quiero eso que ella tiene. ¿Me entiendes? Entonces, como nos vamos a unir en oración, donde hay 2, ahí está Él. Las palabras de fe te construyen. Las palabras de fe destruyen el miedo. Entonces, durante un día vas a ser un constructor consistente. Vas a declarar el Salmo 91 en forma positiva, ¿ok? Con autoridad. Esto no es una recitación, es un decreto profético y directo. Toma el área con problema y declaras lo opuesto a través del Salmo 91. Por ejemplo, Señor, si tú me libras del lazo del enemigo, de la enfermedad que intenta destruirme, rompo toda maldición de muerte y enfermedad sobre mi vida. Decreto salud donde hay enfermedad en el nombre de Jesús. O sea, tú agarras ese versículo, lo desglosas y al final, o sea, matas o rompes lo que es mentira, la mentira del enemigo, y decretas lo positivo. Por ejemplo, Señor, tú ordenas a tus ángeles que me guarden en todos mis caminos. Ordena salud en mi cuerpo. Restablece mis células. Límpiame. Abro puertas y me libero. Y libero a toda mi descendencia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, no en tu nombre. ¿Ok? Vamos a hacer esto por 21 días para que las fuerzas demoníacas se debiliten y se caigan, vayan cayendo. Para que la mente se reprograme. Para reemplazar los malos pensamientos por la verdad de Cristo, para cambiar la frecuencia mental. Van a aparecer cosas sobrenaturales, no son coincidencias, van a haber encuentros divinos, van a haber puertas que se abren, van a haber milagros sin explicación terrenal.
Al principio van a haber ataques mentales y terrenales. Tú vas a dudar, va a pasar de todo para que desista, pero enfócate, no te dejes, declara siempre. Anota lo que sientes y al lado pon una verdad bíblica. Busca en la Biblia y pones una verdad, una promesa. Más difícil es controlar tu boca, tu mente y tus acciones, es decir, lo terrenal. Lo vas a hacer con disciplina, como si estuvieses estudiando para aprender a vender, por decir algo. Cada vez que resistes a la tentación, te vas a acordar de tu autoridad espiritual. Vas a controlar tu boca, tu mente, tus acciones. Te vas a fortalecer y va a aumentar tu fe. ¿Cómo ejercitar el músculo en el gimnasio? Esto es para que tú te desarrolles físicamente. Tú tienes que ir al gym y tienes que tener disciplina y constancia. Para que tú crezcas espiritualmente, así como crece el músculo, tú tienes que buscar la palabra de Dios con disciplina y constancia. Esto no es que dejaste de comer y ¡ay, sí, el ayuno! No, el ayuno acompañado, el ayuno es una herramienta, pero tiene que ir acompañado de la guerra espiritual, de tu control mental, de tus acciones, de lo que sale por tu boca, de que tú empieces a leer la palabra de Dios, de que alces las manos, de que dobles rodillas, o sea, de que te encierres, de que le invites al Espíritu Santo a entrar en tu vida, de que empieces a seguir cuentas que te enseñan la palabra de Dios, de que veas cuentas en YouTube, de que hables con las personas que te están enseñando, que hagamos un grupo, que nos reunamos a hablar de esto, la única forma que de tu casa salga lo que no viene de Dios es que tu mujer te levantes, que tú seas su soldada en ese hogar, porque detrás de ti viene toda tu familia. Mi gente, los quiero. Este live se va a acabar. Vamos a seguir por el chat, ¿ok? Yo les voy a ir pasando. Podemos coordinar cuándo lo vamos a iniciar, ¿ok? Cuando nos preparemos, que si lo van a hacer de comida, o de qué lo van a hacer. Y yo les voy a ir pasando, por ejemplo, mi playlist cristiano, los versículos, y podemos ir hablando por ahí. Pueden correr la voz, pueden invitar a gente al grupo, ¿ok? Y podemos hacer un live después. Y luego quiero hacer un retiro de mujeres en la casita de Ana María Island, una casa que tengo en Ana María Island. Solo para 10 mujeres. Podemos hacer un retiro, luego escogemos el tema. Entonces, bueno, este grupo y estos nuevos encuentros son para que ustedes aprendan a crecer espiritual y emocionalmente. Luego podemos hablar de las heridas de la infancia, de los traumas. No soy psicólogo, pero por lo menos pueden tener una idea para que luego puedan saber qué puntualmente tienen que hablar con el psicólogo o en su terapia. Entonces, mis amores, los quiero. Ya tenemos más de 1 hora. Hablamos ahorita por el chat. ¿Les parece? Bye.